Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora Miranda. El día de hoy mi persona, Emily Kiera Nerumi Malpartida Ortiz, va a hablar sobre el informe 000017 de 2024 de SUNAT, en el cual lo he abordado con un título relacionado a lo que vendría siendo un análisis tributario con respecto a la exención del IGB en los servicios de crédito del SMAC. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar con respecto a lo que vendría siendo la base legal y vamos a dividirla en dos partes importantes. La primera parte vendría siendo parte de lo que vendría siendo el tubo de la ley del IGB y más que todo su objetivo principal, que vendría siendo la regulación tributaria en aspectos con respecto a lo que vendría siendo la venta de bienes y servicios, así como también el consumo de estos mismos y la manera en cómo esta recaudación se pueda llegar de manera coherente y consistente como parte de los ingresos para el Estado. También se tiene que tomar en cuenta que, por otro lado, la base legal también vendría siendo parte de lo que es la ley número 26702 de la Ley General de Sistemas Financieros y de Seguros y Sistemas de Seguros de manera en la cual su objetivo principal vendría siendo una propuesta sobre el funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros de manera más competitiva y sólida, de la cual también se puede hacer una buena contribución al desarrollo nacional. Ahora, vamos a abordar un poco más de lo que vendría siendo estos temas un poco más adelante, de manera un poco más concisa. Ahora, con respecto a la materia que vendría siendo la parte consolidada, que vendría siendo también lo que nosotros podemos entender como ese fundamento principal de lo que se va a ver en este informe, nosotros podemos destacar de lo que nosotros a un inicio íbamos a definir lo que es el CEMAC. El CEMAC, como se puede visualizar, vendría siendo las cajas municipales de ahorro y crédito. De esta misma manera, también con respecto a lo que nos indica la materia, nosotros podemos entender una pregunta de lo que vendría siendo si es que estos servicios financieros de crédito que generan intereses, provienen de préstamos que llegan a ser otorgados por entidades no domiciliadas a un CEMAC, están exentas al impuesto general de las ventas que vendría siendo el IGB. Por lo que en consiguiente se tiene que entender que nosotros vamos a tener que hacer un análisis de la manera en cómo nosotros primero entendemos lo que vendría siendo la parte importante del IGB con respecto al tema, donde tenemos que hablar lo que es inicialmente el artículo 1 de la ley del IGB en el inciso B, que habla con respecto a cómo el IGB grava, entre otras operaciones y otras circunstancias, la prestación y utilización de servicios en el país. ¿Y eso por qué es importante? Primero hay que entender qué vendría siendo la definición de esos servicios, lo cual tendría que ser toda prestación de una persona realizada para otra por la cual se llega a percibir un ingreso, un salario o una retribución monetaria, en el cual ese se debe ser considerado en lo que nosotros conocemos como la renta de tercera categoría. Y de la misma manera tiene que ser efecto este, a, a este último impuesto. Ahora, esto también significa que debe incluirse también lo que vendría siendo el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles en lo que vendría siendo en el arrendamiento financiero. Y al fin y al cabo eso también se termina vinculado con lo que nosotros conocemos como la retribución de ingresos de los montos que se perciban en concepto de arras. Estos depósitos o garantías y también que se superen el límite establecido en el reglamento. Y ahí es donde nosotros podemos retomar el tema de lo que nosotros conocemos como el numeral 1 del inciso 3 del artículo 3 de la ley del IGB. Ahora, nosotros podemos ver que acá nosotros tenemos un organizador visual en el cual se puede haber consolidado la manera en cómo este artículo 1 se va vinculando con este artículo 3. Y hablamos con respecto a la parte de lo que vendría siendo cómo el IGB graba esas operaciones con respecto al servicio y cómo este mismo se termina definiendo en el artículo 3. Ahora, también de la misma manera tenemos que definir dos partes que son importantes. Lo que vendría siendo los servicios prestados en el país o los servicios utilizados en el país, en el cual ambos tienen características diferentes sobre la persona, el sujeto o entidad en el cual se tiene que dar o se tiene que establecer cuál vendría siendo su domicilio fiscal. Aquí podemos ver que los servicios prestados en el país vendría siendo que tengan
residencia fiscal en el Perú dentro del país, más no importa mucho lo que vendría a ser la relevancia de donde hacen sus servicios, porque como tienen como su residencia fiscal en el Perú, prácticamente ahí se hace la distribución. En lo que vendría siendo servicios utilizados en el país, el sujeto, persona y entidad, se trata de una entidad o persona jurídica o natural que tenga su residencia fiscal en otro país, que sería el extranjero. Ahora, eso significa que su afectación a nuestra retribución vendría siendo siempre y cuando su servicio sea utilizado dentro del territorio peruano. En el caso contrario, no nos afectaría mucho lo que vendría siendo en la recaudación tributaria. Habiendo tocado lo anterior, ahora tenemos que hablar con respecto a lo que vendría siendo la parte primordial, que vendría siendo la exención del IGB. Ya hemos definido qué son los EMAX. Ya hemos definido prácticamente parte de lo que vendría siendo el servicio, que vendría siendo uno de los elementos importantes para poder definir esta área. Y también con respecto a la definición de si es que una entidad o sujeto llega a estar con domicilio fiscal dentro o fuera del país. Ahora, primero tenemos que hablar con respecto al inciso R del artículo 2 de la ley del IGB. Y este vendría estableciendo una exención del IGB para ciertos servicios financieros, pero eso tiene que ser de manera específica, sobre todo cuando se trata con respecto a los servicios de crédito. Ahora, estas exenciones se aplican solo a los ingresos percibidos en ciertas entidades, las cuales se van a definir posteriormente. Independientemente de si que éstas tengan residencia fiscal o estén domiciliadas en el Perú, prácticamente en el país. Ahora, de estas entidades beneficiadas de esta excepción se incluyen, primero, las empresas bancarias y financieras, las cajas municipales de ahorro y crédito, que serían las CEMAX, la que vendría siendo parte principal de lo que nosotros estamos entendiendo, las cajas municipales de crédito popular, las empresas de desarrollo de pequeñas y microempresas, que vendrían siendo las EDPYME, en el cual vendría siendo un concepto nuevo en el cual tuve que averiguar un poco más, y ahí también se puede ver la correlación que vendría siendo también con las cooperativas de ahorro y crédito y también las cajas rurales de ahorro y crédito. Ahora, esta exención vendría siendo parte de lo que vendría siendo un beneficio, en el cual también se tienen que establecer la manera en cómo estas van a tratar de que esta exención del IGB sea de manera productiva. Y de la misma forma también el aprovechamiento del hecho de que no vendría siendo un requisito obligatorio en la residencia fiscal. Por ende, si es que estas entidades financieras, independientemente de cuál sea su residencia fiscal, ya sea dentro del país o fuera del país, quieren tener ese beneficio que vendría a ser la excepción de lo que es el IGB, tendrían que cumplir con las características del inciso R del artículo 2 de la ley del IGB. Sin embargo, entre estas características también tiene que establecer y definir lo que vendría siendo parte de lo que nosotros podemos visualizar que fue el artículo 1 en el inciso B de lo que vendría siendo la definición de lo que el IGB termina grabando, lo que vendría siendo la contraprestación de servicios. Y de la misma manera, esta definición de estos mismos estarían incurriendo en lo que nosotros hemos visto en el artículo 3, en el inciso C. Por ende, con toda esta información ya visualizada, ya sobreentendida, nosotros podemos también tener en cuenta de que este mismo vendría siendo una de las razones por las cuales el CEMAC aprovecha lo que vendría siendo la excepción del IGB, y siendo este tipo de entidades financieras, otras entidades también tendrían que recurrir o a aprovechar ese beneficio siempre y cuando cumplan estas características anteriormente mencionadas. Y con esto quisiera agradecerle su atención con respecto a la presentación, y buenos días, buenas tardes o buenas noches.